Apéndice. Meditación profunda. 1. Introducción. El modo más eficaz para colocar la mente en las condiciones apropiadas para realizar la percepción intuitiva es la meditación. Meditar significa tomar conciencia del ser propio, de la propia naturaleza, del propio sujeto en cuanto sujeto. Esta operación se ejecuta en forma aconceptual y, por lo tanto, se requiere esta disposición mental que ya hemos identificado más arriba como un estado pasivo y sereno, pero consciente y atento, propio de la onda alfa. Estamos, pues, hablando de la meditación profunda, muy extendida en el mundo oriental, pero apenas conocida y apreciada en el occidente. En nuestra civilización la palabra meditar se ha utilizado para designar una operación de tipo conceptual, y es casi un sinónimo de reflexionar. Una persona medita en sus problemas, su situación, sus decisiones, su pasado y su futuro, etcétera. Todo esto requiere imágenes y conceptos. En ocasiones, la meditación occidental nos conduce a la solución de problemas en que nos vemos envueltos. De ninguna manera es criticable o rechazable este tipo de meditación. Al contrario, hay que alentarla y fomentarla. Pero además de ella, conviene conocer la esencia, técnica y frutos de la meditación de tipo oriental que aquí hemos llamado meditación profunda. 2. Esencia de la meditación profunda. Lo esencial de la meditación profunda reside en la toma de conciencia del propio ser. Esta operación se realiza sin conceptos y sin imágenes, en una intuición y llena de requisitos explicados más arriba acerca de la experiencia trascendental esclarecida. La meditación profunda es el procedimiento más adecuado para lograr esa experiencia trascendental en forma sistemática, regular y cotidiana. Captar el propio ser en forma aconceptual no es un procedimiento fácil, sobre todo para la gente educada a modo occidental. Sin embargo, con un poco de paciencia y de ejercitación cotidiana, es posible aprender las técnicas apropiadas y lograr esa percepción tan especial del horizonte ilimitado que nos circunda, nos envuelve y nos da energía. Conviene explicar, aunque sea en forma somera, y a reserva de ampliarlo más adelante, a qué se refiere la palabra ser en este contexto. La palabra ser es utilizada aquí como un verbo, no como un sustantivo, y por lo tanto se refiere a una acción, un dinamismo, o mejor dicho, al acto por el cual existimos. Ser es casi un sinónimo de existir. Tomar conciencia del propio ser es, pues, percatarse del hecho de existir, mas no como algo teórico, intrascendente o lejano, sino como el acto más importante que nos ha podido suceder. El hecho de ser es el origen y la base de todos los demás actos que podemos ejecutar. Entre estos actos está el hecho de vivir, pensar, sufrir, amar. El acto de ser es, pues, el substratum de todos los acontecimientos que podemos llegar a realizar.
Tomar conciencia del propio ser es tomar por la raíz el hecho de vivir, existir, pensar, etcétera. No hay un estrato más profundo en nuestra dimensión interior que el propio hecho de existir o ser. Tomar conciencia del propio ser guarda cierta similitud con la toma de conciencia del propio acto de respirar. Siempre estamos respirando, pero normalmente no nos damos cuenta de ello. Cuando nos percatamos de este acto, nos ponemos en condiciones para optimizarlo, educarlo y, si es necesario, corregir alguna posible falla en el mismo. Sucede algo semejante con el acto de ser. Cuando tomamos conciencia de este acto, nos ponemos en condiciones para optimizarlo, educarlo y corregirlo, si acaso es necesario. Todos nuestros actos dependen del acto de ser, que es la base de cualquier otra acción que podamos ejecutar. Por lo tanto, meditar es ir a la raíz misma de toda nuestra existencia y ponerse en condiciones para modelarla, encauzarla, orientarla, forjarla. Lo que sucede ordinariamente a la gente que toma conciencia de su propio ser es que su vida se realiza al garete, como un tronco de árbol que va río abajo, empujando a otros, empujado por otros, pero sin un plan, sin un sentido que le dé orientación a las decisiones cotidianas. En este caso, la vida es como un teatro, en donde cada uno ejecuta su papel, su máscara, pero sin oportunidad alguna para reflexionar acerca del papel que uno mismo quiere ejercer. Meditar significa hacer un alto en la vida y tomar posesión del auténtico ser propio, con lo cual se posibilita la orientación de la vida, el acto de asumir un sentido y la toma de decisiones en los aspectos fundamentales de nuestra existencia. Ya es un paso muy valioso el que da la persona que reflexiona, al estilo occidental, acerca de su propia vida, sus decisiones, valores y problemas. Esta reflexión se ejerce por medio de imágenes y de conceptos que representan recuerdos, experiencias, criterios, normas, ejemplos, ideales, etcétera. Se trata de una operación muy importante que pone en juego todos esos datos con el objeto de encontrar un camino adecuado en medio de las confusiones y de la diversidad de consejos, criterios y tendencias que en un momento dado acosan al propio sujeto. Sin embargo, esta operación todavía no es suficiente. En el mejor de los casos, lo que se logra en esta meditación de tipo occidental es una buena opción dentro de las condiciones reinantes, dentro de los papeles que se suele jugar, dentro de la obra teatral que se está representando en la propia vida. Así es como un negociante logra mejores ganancias. Un político organiza mejor a la comunidad. Un taxista atiende mejor a su auto y a su clientela. Una madre de familia adquiere mejores técnicas y estrategias para educar a sus hijos, etcétera. Ahora bien, lo que logra la meditación es una toma de posesión del propio ser, gracias a lo cual el sujeto trasciende sus propios papeles normalmente ejercidos en la vida. En función de ella, una persona es capaz de preguntarse si acaso esos son los papeles que quiere ejercer en su vida.
o si prefiere otros que le den un sentido más apropiado a su existencia. El que medita se encuentra en una situación más apropiada para criticar su estilo de vida y cambiar esa modalidad radical en su existencia. La esencia de la meditación reside, pues, en la toma de posesión del propio ser. El que medita toma conciencia de su propio ser y con ello propicia la toma de posesión de sus propios cauces en la vida. Veremos más adelante que las crisis normales de la vida podrían ser resueltas con mayor facilidad, en función de un hábito de meditación. Veremos también que las neurosis consiguen un buen alivio en función de la meditación. Meditar es ir a caballo en el propio ser, tomar las riendas de la propia vida, ejercer el cambio como causa y no solo como efecto. 3. Lo que no es la meditación profunda. Para aclarar mejor en qué consiste, vamos a contraponerla con otras operaciones semejantes que podrían confundirse. A. Psicoanálisis. Como su nombre lo indica, es un tipo de análisis y por lo tanto se realiza por medio de imágenes y conceptos. Con esto se aparta por completo de la meditación profunda, que no realiza ninguno de estos dos instrumentos cognoscitivos. Sin embargo, durante la sesión del psicoanálisis puede sobrevenir al paciente un estado de onda alfa que propicia la captación del propio ser. En la medida en que una persona durante la sesión de psicoanálisis se relaja y adquiere este estado de serenidad y pasividad, típico de la onda alfa, se coloca en la disposición mental adecuada para captar su propio ser sin imágenes y conceptos. El hecho de recordar, analizar, asociar y ejercer operaciones cognoscitivas que realizan y utilizan estructuras o categorías mentales suele distraer al sujeto respecto a la percepción de su horizonte ilimitado. Sin embargo, en una sesión de psicoanálisis pueden darse momentos de silencio, a veces suficientemente prolongados como para que el paciente ingrese en la onda alfa y se percate de su propio ser. He aquí un eventual beneficio del psicoanálisis, que Freud no cultivó en forma explícita. También puede suceder el fenómeno recíproco, a saber, durante una sesión de meditación, el sujeto capta ciertos elementos en su inconsciente. Esto es un fenómeno normal, dado que el sujeto en onda alfa está en disposición para intuir, es decir, para percibir algún objeto sin necesidad de categorías intelectuales. Esta es la esencia del insight, buscado explícitamente en las sesiones de psicoanálisis. La condición para que se dé el insight es la disposición intuitiva propia de la onda alfa. El insight es propiciado en el psicoanálisis gracias a las técnicas de la asociación libre, que induce al paciente a una actitud pasiva y relajante. Pero el insight es propiciado todavía con mayor probabilidad cuando el sujeto se relaja y adopta la actitud propia de la onda alfa. B.
Examen de conciencia. Dentro de las reglas del cristianismo, se ha establecido una práctica muy fructuosa para las personas que toman en serio su avance en el camino de la virtud. El examen de conciencia consiste en revisar la propia conducta a la luz de los mandamientos y los valores propuestos por dicha religión. El objetivo de este examen consiste en detectar cuáles han sido las fallas y los méritos para corregirlas y propiciarlos, respectivamente. Como puede notarse, el examen de conciencia es una operación cognoscitiva que utiliza imágenes y conceptos y, por lo tanto, no coincide con la meditación que aquí explicamos. También aquí puede suceder algo similar a lo que hemos detectado en el apartado anterior. En efecto, la meditación profunda puede optimizar el examen de conciencia y viceversa. La razón de esto estriba en que los valores, antes de ser conceptos, son esencias captables por medio de la intuición. La onda alfa propicia la intuición de los valores inscritos en la propia conducta. C. Psicoterapia. El fenómeno psicoterapéutico en general guarda también una semejanza muy estrecha con la meditación. Sin embargo, el señalamiento de sus diferencias puede aclarar mejor cuál es la esencia de la meditación. Lo que se pretende en la psicoterapia es el cambio de ciertas pautas de conducta. El paciente ha aprendido a sentir angustia delante de ciertos fenómenos que normalmente no producen esa carga tan exagerada de infelicidad. La neurosis es el arte de hacerse infeliz. La psicoterapia, por lo tanto, pretende cambiar la perspectiva desde la cual el paciente percibe su situación como la causa de la angustia experimentada. Las respuestas y las actitudes del psicoterapeuta ante las narraciones del paciente van encaminadas al logro de un cambio de criterios y categorías, causantes de una percepción tan exagerada. El cambio de categorías perceptuales no es un objetivo fácil si se toma en cuenta que el ambiente, la familia y la sociedad en general son las encargadas de promover, convencer y afianzar esas categorías circundantes. En ocasiones es suficiente una reflexión más afinada acerca de lo que verdaderamente está produciendo la angustia del paciente. El psicoterapeuta ocupa un puesto similar al de fiscal, que llama la atención acerca del verdadero culpable. Sus argumentos y distinciones deben ser muy sutiles y contundentes, pues en contra está todo el peso de lo que las costumbres sociales y los hábitos adquiridos le dicen al paciente. En el caso de la psicoterapia rogeriana, el terapeuta empatiza con el paciente y esta experiencia debe sentirse comprendido, tal vez por primera ocasión en toda su vida, abre en el sujeto un nuevo horizonte de comprensión hacia su misma circunstancia. Esta amplitud de su propio campo de conciencia posibilita el cambio de categorías que había estado aplicando hasta el momento. Cuando una persona siente la confianza que le otorga el psicoterapeuta, experimenta cierta libertad para juzgar y actuar según su propia elección,
y siente que es reconocido un valor interno en su propio modo de ser. Entonces recupera la confianza en sí mismo y se atreve a opinar conforme a criterios que había tenido reprimidos, gracias por supuesto a la acción imperativa de los criterios sociales. Entonces empieza a vislumbrar su propia situación desde otros puntos de vista, se atreve a reconocer otros valores, otros criterios y empieza a dar un justo peso a sus propias decisiones. En la culminación de su insight, llega a reconocer que él es el causante de sus propios sufrimientos y que él es el que tiene el poder para cambiar los criterios que le producen una percepción exagerada y por ende ansiógena. Ahora podemos comprender la semejanza de la psicoterapia y la meditación. Las dos conducen a una intuición de la realidad cada vez más libre de los criterios desafortunados adquiridos en la civilización actual. Pero los medios utilizados en cada caso son diferentes. El análisis, la argumentación y la empatía son los instrumentos utilizados en la psicoterapia. En cambio, la meditación se ejerce en función de una actitud de pasividad, relajamiento y atención a conceptual al propio campo de conciencia, en donde se abre el horizonte ilimitado del ser. De aquí se desprende que la meditación también puede ejercer efectos psicoterapéuticos en un paciente. Muchos psicoterapeutas recomiendan esta práctica a sus pacientes. Si la psicoterapia puede ser considerada como lo contrario a la neurosis, podemos concluir que para todos es recomendable el hábito de la meditación cotidiana, que sería el hábito de hacerse feliz. 4. Frutos de la meditación sistemática. La responsabilidad del sujeto. La primera consecuencia benéfica de la experiencia trascendental esclarecida es la responsabilización de la conducta personal. Hacerse responsable de una conducta significa reconocerse como el autor de ella, asumir las consecuencias que pueden derivarse de tal relación. Esta responsabilización es esencial en ética, pues sólo así es posible hablar de méritos o deméritos en el orden moral. Nótese que en una gran mayoría de casos el sujeto alude su responsabilidad ante un acto determinado. Con facilidad se escuda en la certidumbre, en la masa, en un cierto anonimato o en una máscara buscada con todo propósito. En otros casos, lo que sucede es que la conducta ejecutada surge a partir de estratos periféricos de la personalidad, como un acto automático, mecanizado, fuera del control de la propia persona. Es lo que se ha denominado acto del hombre, en contraposición a los actos humanos, que surgen del yo consciente y voluntario. Cuando una persona ha ejercitado para esclarecer su propio yo como sujeto, empieza a gozar de un cierto ambiente interno que consiste en una mayor libertad, una mayor facilidad para ver valores, una mejor capacidad para decidirse por sí mismo. En una palabra, la conducta de una persona es más auténtica, es decir, más fielmente originada en lo que el sujeto es, en lo que verdaderamente pretende y busca.
La experiencia trascendental esclarecida redunda, pues, en una iluminación del mundo interno. Esto permite un mejor manejo de la propia conducta. Estamos, pues, en la base de este intento de orientación de la propia conducta. Veamos un ejemplo concreto. A la salida del estadio, Pedro y sus amigos, llevados por la euforia del triunfo de su equipo, cometen algunos desmanes. Roban las tiendas cercanas, ultrajan, pisotean e insultan a los demás. En ese momento creen que tales fechorías van a quedar ocultas en el anonimato y en la masa. Nadie se hace responsable de tales hechos. Sin embargo, la policía logra arrestarlos y pasan una noche en la cárcel. En su reflexión interna, Pedro alcanza a abarruntar su propia falta. Reconoce en sus adentros que hizo mal. Su yo profundo asume la responsabilidad de los hechos. Pero sus compañeros no descubren su propio yo. Ellos le echan la culpa a todos los demás, a las circunstancias, al cansancio, al alcohol. Pedro tiene muchas responsabilidades de reorganizar su propia conducta y de modificar sus costumbres en lo sucesivo. Pero sus compañeros continuarán probablemente dejándose arrastrar como autómatas, movidos por mecanismos y los condicionamientos propios de su educación y de su cultura. Estamos en los niveles de conducta que lindan con los de los animales y los rebaños. 5. Encuentro consigo mismo. La experiencia trascendental, esclarecida, es lo mismo que el encuentro consigo mismo. Gracias a ella, la persona capta su propio ser de un modo explícito y claro. Dicho de otra manera, la experiencia trascendental es lo mismo que encontrar las vetas más profundas de la dimensión interior. Gracias a esta experiencia es posible captarse como sujeto, captar la esencia de los proyectos personales, captar nuevos y más profundos valores, captar el núcleo que ejecuta las decisiones libres, captarse como voluntad. Esta penetración en sí mismo es comparable con el acto de bucear en un océano ilimitado. Encontrarse consigo mismo es lo mismo que visualizar con mayor claridad las propias potencialidades, los propios requerimientos y necesidades, los mecanismos y condicionamientos que se han aprendido a lo largo de la vida, los elementos que complementan al propio ser. De esta manera, la elección realizada en función de estos valores, necesidades, potencialidades, mecanismos y complementos, es una elección con mayor garantía de autenticidad, una elección que surge verdaderamente del propio ser y sobre la cual el sujeto puede con facilidad asumir entera responsabilidad. Una de las necesidades más importantes del ser humano es el descubrimiento del sentido de su propia vida. De acuerdo con Viktor Frankl, una de las más frecuentes causas de la neurosis en la actualidad es la ausencia de un sentido en la propia vida. Cuando una persona no encuentra sentido a su vida, sus acciones van al garate.
sin una orientación o plan determinado y por lo tanto fácilmente incurre en frustraciones, tedio, mediocridad y depresión. Pues bien, el encuentro consigo mismo es el medio para encontrar el sentido de la propia vida. En función de ese sentido, el sujeto puede elaborar a nivel consciente su proyecto fundamental y, en función de ese proyecto, orientar su conducta conforme a una estrategia explícita. Se trata, pues, de una persona que sabe lo que quiere, con principios claros y con valores explícitos. La percepción de sí mismo logra también el fortalecimiento del propio yo. En el fondo, el constitutivo del yo es energía pura. Por lo tanto, el enfoque de la atención hacia sí mismo, lo que capta es la propia energía de su origen, como en su manantial. Esto es equivalente a hacerse consciente de la potencia que encierra el propio yo. Esto es, pues, adquirir fuerza, o mejor dicho, asumir la propia energía y aprestarse a utilizarla en forma explícita. En resumen, la experiencia trascendental esclarecida conduce a un encuentro consigo mismo. Esto nos lleva al descubrimiento de un sentido para la propia vida y de aquí a la elaboración de un proyecto fundamental. Además, el conocimiento de uno mismo como sujeto equivale a tomar conciencia de las propias energías. Esto es lo mismo que adquirir la fortaleza necesaria para arrostrar las eventualidades de la vida. Estamos, pues, en los cimientos de una orientación axiológica para la conducta humana. 6. Expansión de la conciencia. Otro beneficio generado por la experiencia trascendental esclarecida es la expansión de la conciencia. En efecto, la conciencia puede compararse con un escenario en un teatro. En la conciencia aparecen los fenómenos que conocemos. Ahora bien, para percibir ciertos fenómenos se requiere, en pocas palabras, una especial apertura de la conciencia. Una conciencia cerrada, poco expandida, no es capaz de vislumbrar algunos fenómenos especiales como valores superiores, soluciones a los problemas cotidianos, comprensión de personas conflictivas, etcétera. Lo que se requiere en tales casos es una conciencia expandida, capaz de contener e iluminar esos datos que ordinariamente no son vislumbrados. Nótese que un problema solo existe en cuanto tal, el sujeto no logra percibir en esos momentos algún dato o una serie de elementos que resuelven la cuestión planteada. En el fondo, no hay problemas, solo incapacidad, a veces momentánea, a veces permanente, para ver las soluciones. Pues bien, la condición indispensable para ver respuestas y soluciones es la expansión de la conciencia. Hay personas que se ahogan en un vaso de agua, es decir, cualquier pequeño conflicto representa un enorme problema para ellas. En cambio, hay personas que avanzan imperturbables en medio del tráfico de la vida, pues tienen la visión de las soluciones cada vez que se les presenta un problema. Ahora bien, es posible optimizar la situación de las primeras personas.
El secreto está en las técnicas y ejercicios que favorecen la expansión de la conciencia. La base de la expansión de la conciencia en su correlato neurológico reside en la emisión de la onda alfa. Gracias a ella, la mente es capaz de percibir objetos con mayor claridad, amplitud y profundidad. Este fenómeno es similar a un arroyo que conduce tranquilamente su caudal de agua. La serenidad del arroyo posibilita una percepción clara de los peces que allí nadan. Cuando el arroyo está agitado se imposibilita la visión de lo que sucede en el fondo de él. No deja de encerrar una paradoja el hecho de que requiere una amplitud pasiva para favorecer la emisión de la onda alfa y por ende la expansión del horizonte de la conciencia. Cualquiera diría que para expandir la conciencia se requiere un serio esfuerzo, una fuerte concentración y por lo tanto una actitud opuesta a la pasividad que estamos aconsejando. Podemos, sin embargo, aducir que una fuerte razón para entender esta paradoja, y es la necesidad de abstenerse, aunque sea momentáneamente, de las formas, es decir, de las categorías o estructuras del conocimiento. La pasividad propia de la onda alfa permite una receptividad pura en el campo de la conciencia, con lo cual se favorece la incursión en nuevos horizontes, la investigación de nuevos materiales y la percepción de elementos sin ninguna modificación o adaptación originada por las formas usuales de nuestro mecanismo cognoscitivo. Las formas usuales de nuestro mecanismo cognoscitivo, explicadas con anterioridad, son muy útiles para estructurar y expresar los fenómenos percibidos cotidianamente. Sin embargo, adolecen de una falla. Esta es la dificultad y la resistencia que ofrecen para percibir nuevos horizontes. La estructura de cualquier material suele producir un estancamiento. El ejemplo típico está en las estructuras sociales. A mayor estructuración de una sociedad, mayor dificultad para fomentar su evolución. En el terreno psiconeurológico, la onda alfa es la que nos permite dejar a un lado las estructuras usuales, aunque sea por un momento, y nos posibilita el avance de nuevos terrenos, nuevas soluciones y nuevos valores. 7. Eliminación del narcisismo. El narcisismo, tema básico en la psicoterapia, es el enamoramiento con respecto a uno mismo. Narciso, de acuerdo con la mitología, tanto miraba y contemplaba su propia imagen reflejada en la superficie del agua, que acabó cayendo en ella. Quizás el narcisismo es una de las más frecuentes fallas en el individuo. Todos conocemos el sujeto que no cesa de verse, contemplarse, admirarse y hablar exclusivamente de sí mismo. El narcisismo surge a partir de la percepción de uno mismo y a través de las categorías del conocimiento ordinario que hemos explicado en el primer capítulo. El yo que resulta a través de esas categorías es un yo inflado, un oropel, y por lo tanto caduco y sumamente frágil ante cualquier crítica o sospecha acerca de su real valor.
El narcisista cuida excesivamente la opinión que de él tienen los demás. Cuando un narcisista se topa con otra persona, se pregun- se pregunta instintiva y muchas veces inconsciente, es ¿cómo me veo? ¿Cómo captas mi valor del el día de hoy? El contraste con la persona que vive la profundidad de su yo por medio de la experiencia trascendental es capital. Esta persona guía su conducta por los valores comunitarios del nosotros. Este sujeto sabe amar con desprendimiento, sabe beneficiar a sus congéneres. Su atención está puesta en el beneficio de la comunidad. No es lo mismo captarse a través de las categorías que la civilización nos ha inculcado que percibir el yo profundo a través de la meditación y la experiencia trascendental. 8. Manejo del estrés. Una de las características típicas de la civilización actual en Occidente es el estrés. La gente vive en una continua carrera, deprisa, como si estuviera a punto de perder el tren en cada momento. En las grandes capitales este fenómeno crece al máximo. Las distancias enormes para llegar al trabajo, el ruido, el tráfico, el aire contaminado, las noticias alarmantes, el crimen, la falta de tiempo para una comunicación más serena. Todo ello contribuye de un modo real, ya no imaginado por la propia perspectiva perceptual, a la creación de un estado de ánimo alterado, tenso o insatisfecho. Aquí es donde puede intervenir el hábito de la meditación cotidiana. La meditación implica un estado de relajamiento. Por lo tanto, la persona adquiere cierta facilidad para relajarse y permanecer relajada aún en medio de las circunstancias molestas de la vida diaria. Esto, por supuesto, no es una panacea. Meditar cotidianamente no es una garantía absoluta para permanecer sereno en cualquier momento. Sin embargo, se trata de una fuerza positiva que tiende a contrarrestar la fuerza negativa del estrés exagerado. La resultante es, por supuesto, un estado mucho menos tenso que el de la persona que nunca medita. 9. Manejo de las emociones. Ordinariamente se tiene una idea incorrecta acerca de lo que significa el manejo de las emociones. Esta operación no equivale a reprimir o a mantener inexpresadas las emociones que surgen a lo largo del día. El estoicismo ha sido una corriente nefasta al respecto, pues pretende que las emociones, en especial las pasiones, son malas, y que por lo tanto, el ideal de la vida es permanecer impasible, imperturbable, como si no existieran dichas emociones. Si esta imperturbabilidad se consigue en función de una represión o de un esfuerzo para mantenerla sin aflorar a la vista de los demás, el resultado, a la larga, es pernicioso. Véase mi psicología. Capítulo 7. El manejo de las emociones no consiste, pues, en reprimirlas, sino en darles un cauce adecuado. Ahora bien, las emociones dependen del tipo de percepción que en ese momento se experimenta.
Si percibo amenaza, mi emoción es miedo. Si percibo ganancia, mi emoción es alegría. Si percibo pérdida, mi emoción es tristeza. Y si percibo frustración, mi emoción es coraje o rabia. He aquí la clave para el manejo de las emociones. Si puedo manejar la percepción, me es posible influir en las emociones que experimento. Y este es el caso a partir de la teoría de la materia y la forma de la percepción. Es posible que la materia no ingrese en el terreno de mi control directo, pero en cambio, es posible cambiar la forma de mis percepciones. El secreto está en la onda alfa, que posibilita la intuición, es decir, la percepción sin forma impuesta. Cuando una persona es consciente de las formas que está aplicando en sus percepciones, entonces es capaz de verificar un cambio en ellas, si acaso lo juzga conveniente. Cuando se trata de emociones cotidianas y normales, no vale la pena interferir en ellas. Cuando se trata de emociones exageradas, persistentes y que producen sufrimiento, como es el caso de la angustia neurótica, entonces vale la pena aplicar el remedio que estamos poniendo. Veamos un ejemplo concreto. Carlos experimenta una angustia intolerable cuando se acerca al periodo de exámenes. Consulta al psicólogo y este le recomienda algunas sesiones de meditación profunda. Durante ellas, Carlos logra una sensación de serenidad y aprende a asociar la experiencia de exámenes con el estado de meditación. En adelante, cuando se acerca el periodo de exámenes, Carlos experimenta una disminución notable de su antigua angustia. Lo que le produce la angustia es una especie de trasfondo de amenaza e inseguridad. La meditación logra cambiar ese trasfondo y en su lugar coloca una forma o colorido de seguridad y de tranquilidad. Muchos sistemas psicoterapéuticos utilizan la meditación entre sus técnicas. Consúltese a este respecto mi libro de Psicología, capítulo 13. En resumen, se trata de una serie de factores que se eslabonan de manera explícita. Si sabemos que la emoción depende de la percepción y que ésta depende de la materia y la forma, y que ésta depende de la onda alfa y de la meditación, el manejo de las emociones no consiste en actuar directamente sobre ellas, sino sobre la fuente de todas ellas, que es una forma o estructura manejable a partir de la onda alfa y de la meditación. 10. Alivio de las enfermedades psicosomáticas. También aquí tenemos un caso en donde lo correcto no es actuar directamente sobre el síntoma, sino sobre la causa. El síntoma es real, como la alteración de la presión arterial o la úlcera en el estómago, pero la causa está en el terreno psíquico. Una vez más, se trata de un tipo de percepción en donde el trasfondo es, en términos generales, la inseguridad, la amenaza, la insatisfacción. Gracias a la meditación, una persona puede cambiar, o por lo menos, aminorar la fuerza de este trasfondo negativo. Con ejercicios apropiados,
Una persona puede asociar las experiencias negativas que le produce la úlcera o la hipertensión con una sensación de bienestar. En general, la meditación sistemática produce con el tiempo un ambiente de positividad, serenidad y seguridad ontológica dentro del campo de conciencia del meditador. Esta experiencia conduce no solo a la disminución de enfermedades y demás síntomas negativos, sino también a un incremento de vivencias positivas. El meditador produce, con su práctica en la meditación cotidiana, un ambiente de positividad, de energía y de felicidad.